Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablarles de escultura a propósito de la venta de una escultura invisible que hiciera un artista italiano. Y como escultor que soy, me gustaría dar claridad al respecto y sobre todo para aquellas personas que no hacen parte del medio artístico, que no es tan sencillo. Desafortunadamente se ha llenado de complejidades casi que filosóficas. Bueno, un mes antes de la pandemia expuse 30 esculturas en el Carnaval de las Artes de Barranquilla, esculturas como esta. Esta se llama La Nave de los Locos y me la compró el poeta Juan Manuel Roca. Ya se la entregaré apenas se acabe la pandemia, como acordamos. En fin, como ustedes ven, es tridimensional, es compacta, es una masa volumétrica, ocupa un espacio y quizás, como las esculturas en la mayoría del tiempo se han hecho monolíticas, esta tiene un hueco. Como en el siglo XX se revolucionó la escultura, dándole también cabida a los espacios que se armaban entre ellas y desarmando el concepto del ritmo común que tanto le gustó a Rodin y a Henry Moore, que significaba que una escultura monolítica podía verse por todas las caras con el mismo equilibrio armónico o compositivo. Eso ya se ha ido desarmando. Pero bueno, para el caso de la lectura que les voy a hacer, hice esta escultura que es invisible. La escultura se llama La Sombra del Presidente. El presidente iría aquí elevado, o está ahí. Es invisible, pero lo podemos ver con nuestra imaginación, ¿cierto? Y bueno, no hay que hablar más, sino más bien leo lo que escribí al respecto. Esculturas invisibles. En estos días y en el contexto cultural de las artes plásticas, ha dado mucho de qué hablar la venta de una escultura invisible, realizada por el escultor italiano Salvatore Garau. En efecto, se trata de una pieza inexistente, a la cual el autor, exhibiéndola tal y como si fuera una obra de arte corriente, le ha dado categoría de artística, pero sobre todo de real. No por otra cosa fue adquirida con moneda contante y sonante, y por un precio bien lejano de lo irrisorio, es decir, a precio de arte. A primera vista, dicha propuesta podría prestarse a la confusión y llevarnos a pensar que las artes plásticas se hallan en un estadio tan de libre albedrío que hasta hacen burla de sí mismas. No obstante, esa confusión ya la habían experimentado muchos al saber de la venta de un banano con cinta adhesiva del artista también italiano Maurizio Cattelan, pues fue vendido al precio de una cosecha bananera, 432 millones de pesos, cuando a golpe de vista, independientemente de la paupérrima cotización mercantil de la fruta popular, pareciera valer muy pocas monedas. En consecuencia, los menos informados del medio artístico, pintores, marchantes, galeristas y espectadores, concluyeron que tal vez el lenguaje de las artes plásticas andaba de aquí para allá, como un corcho en el agua. Sin embargo, lo cierto es que el señor Cattelan simplemente estaba repitiendo la historia ya recontravalidada con Marcel Duchamp y su concepto de ready-made, que consiste en llevar una pieza ya hecha, un objeto preexistente cualquiera, al contexto de la plástica artística y a su requisitoria, forma, composición y belleza, pero sobre todo discurso, que en este caso proponía la opción de que el artista no tuviera siquiera que hacer la pieza. Una idea que de visualizarse hacia el futuro, lo que no hicieron, abría la puerta a la opción de anular no solo la importancia del acto de hacer el objeto, sino la de inhibirlo por completo. Ante semejante perspectiva,
la sugerida por el banano de la cinta adhesiva, tanto fue el desconcierto que alguien dijo que lo único que faltaba es que vendieran un hueco, y lo manifestó así con desparpajo triunfalista, porque desconocía que eso ya había sucedido. De hecho, años después de la ocurrencia de Duchamp, que exhibió un orinal en 1917, mucho antes del triunfo del banano con cinta adhesiva, exhibido en 2019, y de la escultura invisible exhibida en 2021, ya en la década del 50, el escultor vasco Jorge de Oteiza había profesado la idea de cómo la escultura era también vacío y el hueco una herramienta del trabajo escultórico. Unidades formales les llamaba el escultor vasco a los espacios de aire determinados por la masa escultórica visible. Jorge de Oteiza sugería pronunciar los espacios vacíos, encerrándolos con láminas delgadas de una masa escultórica, como lo copió muy bien el escultor colombiano Edgar Negré, según me lo dijo en una charla que sostuvimos un día en su casa. Es decir, algo muy parecido, pero distinto a lo propuesto por Salvatore Mauro, pues sus esculturas, hechas también de vacío, por carecer de un encerramiento visible, se tornan invisibles. Con todo, yo que soy tan respetuoso como escéptico con las nuevas formas del arte, me refiero a la instalación, al performance, al arte conceptual y a todas las versiones de la idea como arte, veo cómo los volúmenes invisibles del escultor italiano, estando en la línea de esas nuevas opciones del arte que tienen por característica anular al objeto o desaparecerlo, cuentan con un soporte argumentativo válido. El discurso intangible es más importante que la materia tangible. Bajo tales banderas, el concepto del arte moderno, del arte posmoderno y del arte del siglo XXI, es decir, el arte de los últimos 140 años, ha venido trabajando en contra del objeto plástico, en contra de la materia de la escultura, de la piedra, de la madera, del barro, y en contra del objeto plástico pictórico, de los óleos, acuarelas, dibujos y grabados. Pero se preguntará el lector, ¿con qué propósito lo hacen? La respuesta es tan razonable como plausible, para reevaluar la importancia del arte, esta vez descentrándola de su forma, de los materiales empleados y de sus nexos con la belleza tácita, para resaltar el aspecto de sus mensajes cognitivos, el valor de su discurso intrínseco. Discurso que después de la conquista de la imitación de la naturaleza, desbancada por la aparición de la cámara fotográfica, y después de la representación, desbancada por el desarrollo del psicoanálisis y de la abstracción, privilegiaría los sustratos mentales que van más allá de la fisicidad. Valga decir que esa lucha de los nuevos artistas plásticos en contra del objeto imitativo y o representativo se dio por primera vez cuando a Paul Cézanne se le ocurrió preguntarse, allende el siglo XIX, por qué los pintores no hacían énfasis en aquellos espacios, o mejor en aquellas estructuras que, formadas por el azar en medio de objetos figurativos de un mismo plano, son estrictamente espacios vacíos. Del mismo modo, hubo distintos intentos en esa segunda mitad del siglo XIX por escapar del objeto determinado. No en vano los expresionistas empezaron a distorsionar la realidad de las figuras que imitaban o representaban, llevándola a lo caricaturesco, a la distorsión crítica y a la reflexión psicoanalítica. Esos fueron sin duda los primeros hechos plásticos contra el objeto que imitaban, y son bastante discernibles tanto en la obra de los pintores expresionistas, pienso ahora en Van Gogh y Gauguin, como en las conquistas de Picasso y su contemporáneo George Braque, quienes en una clara huida del objeto determinado, descompusieron en formas geométricas cuboides las formas de la realidad determinada, es decir, deconstruyeron lo figurativo
sacándolo de su forma supeditada a la imitación para entrar en otra dimensión compositiva, o mejor, en una nueva realidad plástica. Y aunque el objeto continuara prendido a su definición de figura determinada, por supuesto ya no sería con fidelidad a una realidad corriente e inmediata. Ahora ya no sería la imagen del gato representando al gato, sino fragmentos formales de su anatomía que aludirían obviamente en un nexo cerebral e intelectual con el gato verdadero. Aún así, la abstracción la llevaron al máximo de sus logros, quitándole al objeto la definición de sus contornos, que le condenaban a ser siempre e indefectiblemente la misma cosa reconocible, el mismo gato. Me refiero al trabajo de artistas plásticos como entre otros Jackson Pollock, Tobit y de Kooning, que en la primera mitad del siglo XX incursionaron con manchas de color, con líneas o con cualquier medio pictórico tradicional en espacios plásticos totalmente irreconocibles como figurativos, pero intelectual y emocionalmente interpretables. Luego de ello, al pintor René Magritte, tras observar que a la luz de las nuevas teorías del arte ya de nada valdría la representación de los objetos, y al ver que ya estaba tomando más fuerza la negación del mismo, se le ocurrió pintar una pipa y titular su cuadro "Esto no es una pipa", resaltando con esto que ahora tenía mayor valor plástico lo que se dice del objeto y no su existencia discernible o material. Tras ese cuadro de Magritte, que podría ser un hecho anecdótico porque pictóricamente es muy elemental, queda la importancia de haber abierto una puerta para decirle al mundo de la plástica que en el arte pictórico o escultórico tal vez valiera muy poco el objeto y mucho el concepto. La frase "esto no es una pipa" es el verdadero protagonista del cuadro, no la pipa pintada, sino lo dicho en él, de ella, que en este caso es la negación de su existencia, la invisibilidad de la pipa. De ahí nacería y se desarrollaría también la gran tendencia posmoderna, todavía en proceso de concretarse, de la idea como arte, el reinado del discurso del arte por encima de las formas y del objeto. A ese punto es a donde ha llegado el escultor italiano Salvatore Magrao, que no está echando mentiras, no está vendiendo humo, ni está haciendo burla del arte plástico contemporáneo, sino que está llevando a su máxima posibilidad la llamada idea como arte, cuyo propósito siempre ha sido desaparecer el objeto. Muchas gracias. Bueno, y continúa el paro y las marchas. Muchas gracias.